Buenos días. Bueno, pues hablaba en la entrada anterior de los tremendos peligros que estamos abordando con el tema de la inteligencia artificial y en fin, lo que puede suponer el que creemos un ser consciente de sí mismo, cuyo destino, en la realidad, puede que no sea nuestro y tiene el mismo derecho que nosotros de intentar someter la realidad a su particular entendimiento del mundo. Y continúo porque este es un tema que ya fue abordado por una persona que en fin, ha sido uno de mis maestros en la lectura, mi introducción a algunos conceptos de la ciencia ficción, que ha sido Isaac Asimov, que dijo y promulgó las leyes de la robótica, que son muy estimables, pero son demasiado ingenuas y simplistas para controlar un futuro en el que puede estar implícita la desaparición de la humanidad, ya que nuestro concepto de la inteligencia puede no contener el panorama de una inteligencia mucho más poderosa que la nuestra, con infinita capacidad de rápida evolución y con una actividad consciente permanente, incluso asociativa a nivel mundial, en una sola inteligencia. Esas películas, ¿no?, de dominio de las máquinas, de la interrelación de todas las máquinas en una sola inteligencia. Sin embargo, cosa distinta es el imaginario mundo futuro que concibió un escritor de ciencia ficción, un tiempo donde las ciencias del comportamiento habían logrado un enorme desarrollo, existía un gran ordenador especializado en evaluar las capacidades latentes, patentes o potenciales de los seres humanos para fijar su lugar en la sociedad con precisión, pero nadie estaba obligado a ser evaluado. Los seres humanos eran libres para presentarse, o no, para esa evaluación. Pero sin ser evaluado, únicamente estaban a tu disposición los trabajos más humildes y tenías en suspenso sus derechos cívicos, no así tus servicios y derechos sociales, algo parecido a no haber llegado a la edad de votar. A lo largo de tu vida podrías someterte a esta evaluación cuantas veces lo desearas, si creías que tu ubicación social está por debajo de tus merecimientos y de acuerdo con cada nuevo resultado eras colocado donde tus actitudes pudieran ser mejor desarrolladas, sobre todo en función de tu propia autosatisfacción y desarrollo personal, ya que el fin de la evaluación no era la utilidad, lo era la felicidad, la autosatisfacción o al menos evitar la frustración humana con unos derechos típicos proporcionales a tu participación y responsabilidad en el entramado social y primando el que las élites sociales estuviesen compuestas por aquellos que tendiesen a las más nobles virtudes personales y sociales: criterio, generosidad, abnegación, voluntad de servicio, honestidad, sinceridad, conocimiento, empatía, lo que comúnmente se asocia a sabiduría. Bellos sueños, por hoy muy lejos de nosotros, donde la inteligencia artificial colabore en la magnificación, ¿sí?, de la humanidad. Diferente cosa es la participación en nuestra realidad de cada vez mayor número de diferentes colaboradores electrónicos, informáticos y mecánicos con diferentes grados de capacidad y de autonomía, que día a día ocuparán más espacio en la actividad humana, como ya de hecho viene ocurriendo de forma imparable y con repercusiones de enorme trascendencia en cualquier proyección sobre futuros posibles para el devenir de la humanidad. Incluso ya estamos investigando la conexión de neuronas vivas con sistemas electrónicos, lo que nos puede abrirnos puertas al infinito en cuanto a la potenciación de nuestros cerebros y una especie de extensión de nuestro cuerpo al poder manipular mentalmente mecanismos ajenos a nosotros. Eso está tirado, que es un tema que lo tenemos ahí a medio paso, ¿no? Porque, bueno, hay órdenes verbales, organismos autónomos, verbales o mentales, que van a poder ejecutar trabajo solamente con nuestra orden mental o verbal. Un campo, entre otros muchos, donde se podría producir una enorme revolución social sería el de la justicia, ya que podemos disponer de un auxiliado de inteligencia actividad que en microsegundos puede analizar antecedentes, sentencias, doctrinas jurídicas, medidas preventivas, veracidad de pruebas, resoluciones, leyes aplicables, todo lo necesario para proponer correcciones, solicitar nuevas pruebas, ofrecer soluciones o para dictar sentencias en segundos. ¿Os imagináis? ¿Os imagináis?
Ahora se arrastran los temas a conveniencia de los poderosos por años o por siglos y la gente muere antes de la sentencia para el regocijo de todos los poderosos del mundo que manejan estos entramas. Pero ya hablaremos cuando lleguemos a la justicia de esto. Pero os imagináis que tengamos sentencias en segundos. La justicia humana es evidentemente que no funciona y que el enorme aparato judicial humano es una enorme charada, un engañabobos descomunal, seguramente la mayor estafa social, más o menos útil en los temas menores, absolutamente mediatizada en todos los temas mayores, en todos los relevantes socialmente. En esos temas la justicia ni está ni se la espera. Tal vez la combinación de grandes departamentos jurídicos por campos específicos auxiliados por la inteligencia artificial puede ser la solución para poner fin al atasco monumental de la justicia, la evidente injusticia de la justicia. La simbiosis de colaboración hombre-máquina tiene horizontes de enormes grandezas, de enormes potencialidades y en general todo nuestro futuro pasará por integraciones cada vez más íntimas en un camino que parece ser el único que nos conduce hacia un futuro inevitable. Inevitable tanto por el sentido de ser nuestra única opción como de ser a la vez nuestra mejor opción con dudas. Tampoco parece especialmente relevante la creación de un ente consciente, distinto pero configurado por procesos neuronales complicados de los seres humanos. Dicho naturalmente no desde el punto de vista del conocimiento científico, que sí sería muy relevante. Dicho desde el punto de vista de la utilidad de la especie. Desde este punto de vista de la utilidad de la especie, parece más interesante el desarrollo de potencialidades complementarias a las humanas que alarguen y profundicen en nuestra capacidad de percepción de la realidad, colaboradores que sean bienvenidos a la aventura humana, pero siempre como herramientas y colaboradores supeditados. Posibles competidores pertenecen a un nivel de consenso plagado de un universo de dudas, peligros e interrogantes. Ya los he evidenciado en la entrada anterior. Por otra parte, ya se ha visto que para el desarrollo de una inteligencia artificial tenemos abiertas algunas puertas más sencillas por los medios genéticos del desarrollo encefálico de organismos biológicos inferiores, compañeros atrasados a la aventura evolutiva hacia la consciencia, con los que pudiéramos ensayar los niveles de conciencia que sean más útiles e interesantes para la mejor colaboración adaptativa con la humanidad y la satisfacción de los animales. Y naturalmente, nuestro propio desarrollo encefálico hacia magnificentes destinos desconocidos y la presumible integración de nuestro cerebro con otros cerebros informáticos auxiliares que nos proporcionen capacidades y recursos fuera de toda dimensión. Como hoy ya comenzamos a entrever cuando se hace delante un PC y la capacidad de información, de memoria y de comunicación se amplía exponencialmente. De hecho, algunos científicos definen al cerebro como un campo de energía donde se intercambia información. Lo repito. De hecho, algunos científicos definen al cerebro como un campo de energía donde se intercambia información. Por lo tanto, cuanto más información podamos intercambiar, mayor será nuestra capacidad cerebral, siempre que su magnitud no sobrepase nuestra capacidad de gestión responsable, ya que entonces nos instalaríamos en la locura perceptiva. La posibilidad de una inteligencia artificial en un sentido puro que pueda superarnos pertenece a unos órdenes de realidad a los que hay que acercarnos con el mayor de las precauciones y con el mayor de los respetos. Con la mayor de las precauciones y con el mayor de los respetos, no en este caótico y confuso universo en el que se está moviendo la humanidad en estos momentos. Y lo cierro aquí de este tema. Y sigo. Como es natural, muchos de los fenómenos físicos han sido observados y estudiados desde la más remota antigüedad, incorporados en distintos campos del conocimiento, como la astronomía, la química, la geología, la mecánica, la medicina, las matemáticas, pero la definición de la física, que si bien nació con la filosofía y continuó como filosofía natural, como una ciencia separada, no se produjo hasta muy bien comenzado el siglo XIX, ayer prácticamente. En realidad, la física, junto con la biología, las matemáticas y la filosofía, compendio del todo, está en la base y en la cúspide de todo, soporta, engloba, explica la mayor parte de todas las ciencias naturales, incluyendo los seres vivos, ya que su vocación postrera es el entendimiento de la composición última de la materia, de las partículas y fuerzas que la configuran, y en definitiva, la materia y la energía, caras distintas de la misma realidad, a lo que parece, distintas y complementarias, componen todo el universo que nos es dado observar, unidas y explicadas en lógica matemática. La física, en cada una de sus referentes ramas, nos está proponiendo revoluciones cada día,
Es una fuente que no deja de emanar con propuestas cada vez más atrevidas, superconductores, radiaciones electromagnéticas, fenómenos de altas energías, criogenización, comportamiento de la materia a presiones inimaginables, antimateria, estados de la materia a temperaturas extremas, conversión de la materia en energía y energía en materia, creación de elementos que no existen en la naturaleza, transmutación de unos elementos en otros en la tabla periódica. Ese es el viejo sueño de los alquimistas que hoy se ha convertido en realidad. Energía atómica tal vez de fusión en poco tiempo, electrónica a niveles increíbles, nuevos materiales y una letanía interminable de conocimientos y realizaciones por encima de los más locos sueños, de las más locas utopías que hoy son una realidad, pero el más loco sueño entre tantos sueños locos está sin duda en la búsqueda de una teoría del todo, la explicación final de la estructura lógica del universo. Siglo increíble el 20 para la historia de la física, en la apertura de un mundo distinto y la luz como partícula, el fotón, la partícula portada a todas las formas del electromagnetismo, Newton, partícula, ion, onda. Me estoy confundiendo. Para Newton el fotón era una partícula, para Joule una onda, ni su definición de la luz como partícula y como onda, a veces, a partir de su célebre interrogación, ¿cómo se verá la luz y el tiempo viajando a su lado a la velocidad de la luz? Que abrió el concepto del tiempo como dimensión, coordinando la localización espacial con la temporal, y con su teoría de la relatividad, donde agrupa la gravedad con la aceleración y asocia la masa y la gravedad con la distorsión de la luz y del espacio-tiempo, y que junto con Newton y Maxwell, en general, explican el universo electromagnético observable y sus leyes, sus causas y sus efectos, no así el comportamiento subatómico, el universo cuántico, que es otra historia. Heisenberg, con su principio de la indeterminación, Bohr con su definición de la naturaleza estadística del universo, Fermi con sus contribuciones a los nuevos isótopos y al desarrollo de la tecnología nuclear, Planck con la mecánica cuántica, una lógica no lineal del conocimiento de la materia que abrió las puertas de la naturaleza al átomo, Rutherford y el conocimiento de la física de las partículas, Röntgen con los rayos X, que nos abrió la posibilidad de ver a través de los cuerpos opacos, Marie Pierre Curie con los fenómenos de la reactividad, el genial Tesla con sus aportaciones a los fenómenos electromagnéticos, muchos de sus documentos permanecen todavía clasificados, Lawrence con el ciclotrón y sus aportaciones en el conocimiento de la materia, no así los comportamientos atómicos, los interesantes trabajos de Alben sobre plasma de altas energías y sus interacciones con las fuerzas gravitacionales para las implicaciones finales cosmológicas de nuestro universo, y tantos otros que han iluminado y revolucionado el entendimiento entero del universo en tan poco tiempo que parece increíble, y colocando las bases conceptuales que nos permiten acceder a universos hasta el momento, hasta hace nada de tiempo, absolutamente inimaginables. Comillas, hemos entrado en un siglo donde muchos no entenderán nada y nadie entenderá todo. Y este aspecto será cada día más cierto. Y hemos entrado en un siglo donde muchos no entenderán nada, la mayor parte de la gente, yo creo, y nadie entenderá todo. Yo estoy intentando hacer un trabajo divulgativo muy general, en fin, de realmente de lo que está siendo el mundo en estos momentos y sobre todo qué es lo que va a pasar o qué es lo que puede pasar en nuestros futuros inmediatos. En fin, en ello estoy para lo que sirva. En tiempos tan cercanos, como hace 50 años, todavía se definía en algunas escuelas infantiles el átomo como la parte indivisible de la materia. A mí me tocó estudiarlo así. Átomo, parte indivisible de la materia. La realidad última de la materia, la partícula elemental, sólida, compacta, indestructible. Incluso durante la mayor parte de nuestra historia, la propia idea del átomo era solo un concepto, una intuición, un lugar común conceptual para definir el ladrillo básico con que estaba construida la realidad material, como fue adelantada en la intuición genial por Mosco de Sidón y Anaxágoras, atomismo. Lo que podría considerarse como el gran error de Aristóteles, ya que rechazó esta idea con el ingenioso pensamiento de que esto significaría un vacío entre los átomos, lo cual era imposible en los cuerpos sólidos, lo que cerró esta vía de pensamiento más de 2000 años. Es así. También Aristóteles se equivocaba de vez en cuando y luego cerró muchas puertas en sus equivocaciones. Y lo dijo hace 2500 años, continuada después por Leucipo y concretada por Demócrito
quien afirmó que todas las formas de la materia eran consecuencia de distintas posiciones y tamaños de los átomos. Joder, joder. ¿Se imagináis esta definición hace 2500 años? Comillas. El físico es el medio de que se sirven los átomos para pensar en los átomos. Y está muy bien. En fin, esto está relacionado con esa frase que creo que he pronunciado, que dice que el universo nos ha creado a nosotros para pensar sobre sí mismos, porque somos los únicos que estamos reflexionando sobre el universo, y el universo tal vez esté interesado en saber qué es lo que es en función de lo que nosotros observamos. Tiene gracia, ¿verdad? No es extrañar la consideración del átomo como un lugar teórico, dado que por su extremada pequeñez no ha podido ser observado hasta fechas relativamente recientes, ya que al ser inferiores a las ondas de luz no pueden ser vistos por ningún microscopio óptico. El átomo de hidrógeno, por ejemplo, tiene un diámetro de 10 menos 10 y una masa de 1,7 por 10 menos 27, realidades materiales, como se ve, que pertenecen más a la especulación teórica que a realidades físicas observables. Es necesario juntar trillones de átomos para poderlos ver. Hoy una buena parte de la física se desenvuelve en estos niveles difícilmente observables, y describir y demostrar la realidad de las entidades sobre las que se trabaja es un ejercicio de pura abstracción intelectual, teórica y matemática. La conceptualización de lo extremadamente pequeño pertenece al mismo género de las realidades de la conceptualización de lo extremadamente grandes. Realidades solo alcanzan nuestras mejores capacidades intelectivas superiores, universos dentro de universos que esconden otros universos, realidades dentro de realidades que esconden otras realidades, en la genial intuición en lo grande como en lo pequeño, aunque realmente sea incierto. En la búsqueda de la explicación final de la estructura lógica del universo, si tal conocimiento existe o si podemos llegar a él. En ese camino estamos. Fue un laboroso proceso aislar y definir los 92 elementos atómicos que existen en la naturaleza y que la conforman en su casi totalidad. La tabla periódica, con sus números atómicos, según el número de protones de su núcleo y por la configuración de sus electrones, de los elementos, empezando por el simple, el hidrógeno, H, y terminado por el más complejo, el uranio, U, fue propuesta por Mendeleev, quien tuvo la genial intuición de dejar espacios en blanco para los elementos no conocidos, acertando de pleno, ya que poco a poco pudo completarse la tabla completa de acuerdo con su propuesta desde el 1 al 92, excepción hecha de la sorpresa de los gases nobles y de los radioelementos, que tan laborioso resultó aislarlos de sus escasas y diversas combinaciones, y que finalmente nos abrieron las puertas de los transuránicos. Hoy la tabla ha sufrido importantes transformaciones referidas a su aumento en más de 20 elementos por encima del 92, muchos creados artificialmente, ya que no existen de forma libre en la naturaleza, y que cada uno de estos elementos ha convertido virtualmente en una familia con la descripción de los isótopos, tanto naturales como artificiales, de cada uno de ellos. Todas las cosas, toda la realidad material está compuesta de átomos, siendo la primera y fundamental unidad operativa de los átomos la molécula, que resulta ser dos o más átomos trabajando juntos en una relación más o menos estable. El paso siguiente está siendo el descubrimiento de la naturaleza exacta del átomo, que finalmente resulta ser solo vacío, casi vacío, organizado en un sistema con un núcleo formado de dos protones y neutrones, formado de protones y neutrones, que tiene igual masa que el protón pero sin su carga eléctrica, y una serie igual de electrones al número de protones que contiene el núcleo, que giran en diferentes capas hasta 7 alrededor del núcleo. Y para aquí seguiremos describiendo el átomo en la siguiente entrada. Estas son descripciones, son por todo el mundo sabidas, pero en fin, vamos a ir haciendo una pequeña relación del tema para ir yendo a los temas de superior complejidad, pero partiendo desde la base. Un cordial saludo, un cordial abrazo para todos.